Hola profesora, somos el grupo 4 y quien le habla es Rosa Milero Sánchez Chiglia y voy a dar una pequeña introducción acerca del tema que nos ha tocado investigar. Este trabajo corresponde a una práctica de laboratorio realizada en la universidad en la que se calculó el contenido de humedad de una muestra de arena gruesa. Las arenas gruesas, o también conocidas como agregados finos, son utilizados en la mezcla de concreto junto con otros materiales de construcción como los agregados gruesos o también conocidos como gravas o piedras chancadas, y otros materiales como el cemento, el agua, y si se requiere también se le puede incorporar ciertos aditivos a la mezcla. Los agregados naturales ocupan cerca de 65 a 75% del volumen del concreto y por ello tienen una gran influencia en las propiedades que adaptar la mezcla. Los agregados, ya sean finos o gruesos, deben estar libres de materia orgánica y de cualquier otra impureza, como tierra, como mica o como sales. Por ello deben ser extraídas de las canteras o de los ríos, más no de las playas, ya que la mezcla se tornaría salitrosa debido al alto contenido de sal. Este trabajo tiene por objetivo explicar la influencia del contenido de humedad del agregado fino en la mezcla de concreto a partir de los ensayos realizados en laboratorio y respetando, claro, el procedimiento establecido según la norma técnica peruana 339.185. En este ensayo no se va a considerar al agua que se ha mezclado químicamente con los minerales del agregado y que no son susceptibles de evaporación. Bueno, para dar respuesta a la pregunta principal de este tema, se ha realizado un trabajo a nivel de investigación y donde se va a explicar, perdón, la influencia del contenido de humedad del agregado fino en la relación agua-cemento de la mezcla, y también va a explicar cómo afecta la trabajabilidad y la resistencia a la erosión del concreto. De acuerdo con la MTCE-215 y la NTP 339.185, como se encuentra establecido, se pasó a realizar el ensayo de determinación de humedad de los agregados, que en este caso fue agregado fino. Previamente, como indica el laboratorio, se pasó a realizar a pesar el material de humedad, ¿no? Tal cual fue extraído. El material granular en este caso fue la arena gruesa. Seguidamente se llevó al horno por un total de 24 horas con una temperatura de 110 más menos 5 grados centígrados, para luego ser retirada y pesarse nuevamente, ¿no? Que siempre teniendo en cuenta evitar que la pérdida de las partículas, ya que en un secado muy rápido, esto puede causar que exploten estas partículas y a su vez se pierdan. La muestra será suficientemente seca cuando la aplicación del calor adicional eh, cause o pueda causar menos del 0.1% de pérdida adicional de la masa. En ese sentido se determinó la muestra seca con una aproximación del 0.1% después de lo que se haya secado y enfriado lo suficientemente para así no dañar lo que es la balanza. Con lo ya mencionado anteriormente, se pasó a realizar los siguientes pesos, ¿no? Como observamos en esta tablita observamos el peso del recipiente tanto para la muestra 1 como para la muestra 2, ¿no? Para la muestra 1 se obtuvo 80.22 gramos, para la muestra 2 obtuvimos 76.48 gramos. El peso del recipiente más la muestra húmeda, para la muestra 1 se obtuvo 612.42 gramos y para la muestra 2 546.85 gramos. Y por último, la pesa del recipiente más la muestra seca, para la muestra 1 se obtuvo 595.2 gramos y para la muestra 2 531.7 gramos. Buenos días, profesora. Mi nombre es Pablo Lugo Rodríguez y en esta oportunidad voy a explicar acerca de los resultados obtenidos en el ensayo contenido de humedad de la arena gruesa. En primer lugar, se revisó la norma técnica peruana 339.185 y el MTCE 215, en el cual nos indican que para hallar el contenido de humedad se utiliza la siguiente fórmula: peso húmedo menos peso seco entre peso seco menos el peso de la tara. Todo esto multiplicado por 100. Como se muestra en la tabla, tenemos los datos de pesos de cada una de las muestras. Reemplazamos estos datos en la fórmula y obtenemos el contenido de humedad de la muestra 1, 3.34%,
y de la muestra 2 3.33%. Luego sacamos el promedio de estas dos cantidades, teniendo 3.335%. El resultado que hemos obtenido es correcto, ya que la norma técnica peruana 339.185 menciona en el apartado de precisión que los resultados de dos ensayos efectuados apropiadamente por el mismo operador en el mismo laboratorio y en el mismo tipo de muestra no deben diferir en más de 0.79%. Por otro lado, en la norma técnica peruana 339.127 mencionan a la exactitud, la cual quiere decir que no existe un rango o un límite de humedad del agregado. Buenos días, profesora. Soy el estudiante Joseph Andrés Espino Rojas y a mí me tocó exponer la primera parte de discusión y conclusiones. La Madrid en el 2020 afirma que los agregados tienen 4 estados de humedad, de los cuales esos 4 serían el seco al horno, el seco al aire, saturada superficie seca y el mojado. De estos 4 que he mencionado, solo 2, que son el seco al horno y saturada superficie seca, corresponden a contenidos de humedad específicos, por lo cual pueden ser utilizados en los estados de referencia para los cálculos del porcentaje de la humedad. Los otros 2 estados solo representan el posible porcentaje que pueden tener los agregados que se acopian en la obra. Aquí le estaría dejando un pequeño cuadro que son los estados de la humedad. Bueno, continuando con nuestras conclusiones entre la relación del agua y el cemento, sabemos que entre la relación de la masa de agua, claro, sin considerar la absorbida por el agregado, y la masa del cemento poblante, que nos da expresado en decimal NTP 339.047, que la relación entre el peso del agua y el cemento, si lo hacemos mal, se podría perder hasta el 30% de la resistencia obtenida. A continuación le mostraré el cuadro y le daré paso también a mi compañera. Buenas tardes, profesor y compañeros presentes. Mi nombre es Adriana Laura Fernández y hoy les voy a hablar sobre las discusiones y conclusiones a las que hemos llegado con mis compañeros. Para llegar a la conclusión de cómo influye el contenido de humedad de agregados finos en la consistencia de la mezcla de concreto, hemos tenido que investigar la absorción, que hace referencia al incremento de la masa del agregado, y esto es generado por los espacios vacíos de sus partículas durante un periodo de tiempo determinado, pero sin considerar la humedad superficial de las partículas, expresados en un porcentaje de la masa seca según la norma técnica peruana 400.022 en el 2013. Como ejemplo tenemos una mezcla de cemento y podemos observar el agua libre en la superficie, en el vacío interior aún no lleno de agua y el agua absorbida por el poro conectado a la superficie. Entonces podemos decir que el contenido de humedad y la absorción de agregado fino permiten conocer y predecir si la mezcla de concreto necesitará más o menos cantidad de agua. Según Tufino, en el 2009, el contenido de humedad es mayor si el contenido de humedad es mayor a la absorción, aumentará la relación agua-cemento. Por lo tanto, se deberá agregar menos cantidad de agua. Por el contrario, si el contenido de humedad es menor a la absorción, se tendría que agregar más agua a la mezcla para compensar la cantidad de agua que se ha absorbido. Estas situaciones influirían en la mezcla. En la primera situación, la resistencia de la erosión del concreto disminuiría y en la segunda, la mezcla no sería trabajable. Muchas gracias.